Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo algunos hablaban del templo admirados de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban. Jesús les dijo: esto que ustedes contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie les engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo yo soy, o bien el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio de mí. Hagan el propósito de no preocuparse por su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ninguno de sus adversarios. E incluso serán traicionados por sus padres y parientes, y hermanos y amigos. Y algunos de ustedes los matarán, y todos los odiarán por mi causa. Pero ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. En nuestra arquidiócesis el día de hoy tenemos el gran cierre del año de la misericordia. Y el próximo domingo el Santo Padre también tiene el cierre, la clausura y la acción de gracias por el año de la misericordia. Toda la Sagrada Escritura, todo el mensaje del Señor y este Evangelio también es un mensaje siempre en el fondo de la misericordia de Dios para nosotros. Voy a dividir este sermón en tres partes. El primero, vamos a, de alguna manera, entender el Evangelio que hemos escuchado. En sí mismo, ¿qué dice? Es muy fácil de entender. Este Evangelio que hemos escuchado es una descripción de lo que les iba a pasar a los apóstoles hasta el año 70, más o menos. Es decir, son los primeros pasos de la iglesia naciente. Jesucristo sabía que iba a morir, se iba a ir al cielo y les está diciendo a los apóstoles cómo va a ser sus primeros pasos como vida de la iglesia. Y esta descripción que va a hacer Jesús, brota de sus labios esta explicación gracias a una curiosidad de un discípulo. ¿Dónde está esa curiosidad?
uno al principio le dice a Jesús: Maestro, mira el templo. El templo de Jerusalén era una de las famosas construcciones y opulentas construcciones de su tiempo. Dicen que adornaban incluso dentro del templo vides, una vid, ¿sabes? Un racimo de uvas de 1 metro de altura, de oro macizo. Piensen nada más ustedes, oro macizo, un racimo de 1 metro. ¡Qué barbaridad! Pues así, con esas joyas adornaban el templo de Jerusalén. Sus muros eran de casi 3 metros de grosor, sus piedras. O sea, y el muro era mucho más grueso. Y las paredes del templo estaban forradas con láminas de oro. Por eso quien lo veía desde la altura, como lo están viendo los apóstoles saliendo de Jerusalén, veían una maravilla. Dicen que cuando le irradiaba el sol, eso quedaba como un espejo. Pues ante esta maravilla los apóstoles dicen: Maestro, mira esto. Están en la Semana Santa. Y Jesús responde: ¿ven ustedes esto? Esta construcción maravillosa y tan invulnerable, porque el Jerusalén estaba rodeado de 2 murallas y el mismo templo así gruesísimo de rocas pesadísimas que estaba hecho. ¿Ven ustedes esto? Y dice Jesús: llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Impensable la respuesta de Jesús. Y los apóstoles le preguntan: Señor, ¿cuándo va a ser eso? Y aquí viene cómo va a ser los primeros años de la iglesia, hasta la destrucción del templo de Jerusalén, que todos sabemos ocurrió en el año 70. Fíjense cómo les va a describir cómo va a ser sus primeros años. Cuidado con que nadie les engañe. Muchos vendrán en mi nombre. Fíjate. Ya en tiempo de los apóstoles habían falsos mesías. Ahí está, famoso Simeón el mago. Y después algunos también ya sectas que aparecían, ¿no? Famosos gnósticos que el mismo apóstol San Pablo, San Juan Evangelista también los denuncia. Y después posteriormente lo sabemos. Barsabal, por ejemplo, hay uno famoso de esa primera época que también se levantó como Mesías. Los judíos aborrecían a los romanos, no querían estar bajo su yugo, siempre se estaban rebelando. Esa es la historia, Esto no es Biblia ni cuento del Padre, esa es historia, queridos hermanos. Cuidado, van a venir falsos mesías. Los primeros años de la iglesia, ¿qué más Jesús? Va a haber, dice aquí, guerras, revoluciones. Pero todavía no viene el final, es decir, la destrucción del templo. Va a haber guerras, nación contra nación, reino contra reino. Grandes terremotos, epidemias y hambre. Un historiador contemporáneo a los apóstoles narra que hubo una epidemia en Roma y murieron 30.000 de golpe. Fíjate. Estaban asustadísimos. ¿Cómo ocurrían estas desgracias? Para nosotros, fíjense que se mueran 30.000 en una ciudad de unos 200.000 personas. Eso es una catástrofe. Y más, fíjate, esto podría parecer, bueno, la naturaleza. ¿Qué les dice a los discípulos, a los primeros cristianos? Estamos hablando la historia de la iglesia en los primeros 70 años. Pero antes de esas guerras, les dice Jesús, a ustedes, apóstoles, los van a detener, los van a perseguir, los van a entregar a las sinagogas, a la cárcel, los van a hacer comparecer ante los reyes y gobernadores por mi culpa, porque ustedes predican mi nombre.
Lean los Hechos de los Apóstoles, nada más, eso también. Lo azotaron a San Pedro y San Juan, los persiguieron. Saulo persigue y mata a cristianos, mató a San Esteban. Y todos se dispersaron huyendo, porque había que salvar el pellejo, aunque hay que predicar al Señor. Y el mismo Saulo, cuando se convierte y se hace San Pablo, 2 años, en primer lugar, estuvo en la cárcel. Casi lo matan, lo linchan varias veces. 2 años, famoso. Es época del apóstol San Pablo. Y después finalmente le llega a la cárcel y le decapitan en Roma. Y esto no solo ellos, sino toda la iglesia. E incluso les dice, serán traicionados por sus papás, sus parientes, sus hermanos, sus amigos. A algunos los van a matar. Ahí está Santiago el menor, San Pedro, San Pablo y todos los apóstoles, San Esteban. ¿Cuántos cristianos mató este Saulo? Y todos, dice de una manera genérica, todos les van a odiar por mi causa. Antes del año 70. Porque llegó el año 70 y los apóstoles, los discípulos del Señor, se dieron cuenta de estas señales, de esta que está dando Jesús. Y se dieron cuenta que también, porque Jesús, pasaje antes a San Lucas de este que hemos escuchado, les describe cómo los malos iban a cercar Jerusalén, les iban a poner trincheras y tal. Eso también lo dijo Jesús. Y cuando los cristianos de esta época, primera época, estaban en Jerusalén y se dieron cuenta que los romanos cercaban Jerusalén, huyeron, salieron de la ciudad. Y muchos por eso se salvaron, porque ya sabían que Jesús lo había pronosticado. Los judíos les daban dolores de cabeza a los romanos y por el año 60, 70, no me acuerdo ahora mismo, se atrincheraron dentro de Jerusalén más de 1 millón de ellos para hacerles la guerra a los romanos. Y el emperador Tito no se aguantó y estuvo rodeando la ciudad más de 6 meses. 6 meses. Y no podían entrar en la ciudad porque estaba tan bien custodiada, eran tan robustos sus muros que no podían derrocarlos. Por eso los romanos estaban furiosos, porque eran impotentes. Pero finalmente consiguieron. Y dice el emperador que no pudo detener la rabia de los soldados romanos, porque estaban tan enfadados, tan iracundos, tan coléricos, porque no habían podido y finalmente habían conseguido, que efectivamente no dejaron piedra sobre piedra. Y estaban tan irritados por los judíos de su época, que dice el emperador Flavio Josefo, crucificaron nada más en Jerusalén a 1.100.000 judíos. No alcanzó siquiera los árboles para crucificarlos. Otro historiador dice que fueron 600.000, pero ya pensamos nada más. Se cumplió las palabras de Jesús. ¿Qué nos quiere decir con esto? Fíjate, lo primero, los primeros años de la iglesia no fueron fáciles. Dios es providente, Jesús estaba con ellos, pero no se lo puso fácil. Y esta historia de la primitiva iglesia, no solo es para ellos. Si leemos, los evangelios, los concordamos, los juntamos, los 3 evangelistas, cuando Jesús hace este discurso, al tiempo mezcla también un discurso que se llama escatológico, es decir, del fin del mundo. Por eso los padres de la iglesia han deducido, así como fue el fin de Jerusalén, así será el fin del mundo. Por lo tanto, consecuencia, la historia de la iglesia, nuestra propia historia aquí, queridos hermanos, aunque es la providencia de Dios, es decir, Dios nos acompaña, Dios está con nosotros, no nos lo va a poner fácil. La iglesia va a vivir en una situación de persecución continua del mundo,
del demonio y la carne, lo sabemos. Siempre va a vivir. Eso es lo que han deducido los padres de la iglesia. Y de hecho, si repasamos estos 2000 años de historia, vemos que ha sido así y hoy también no deja de ser así. No deja de ser así. Por eso, fíjate, esto, ¿por qué es un mensaje de misericordia también para nosotros como para el tiempo de Jesús? Porque Jesús nos sabe que somos personas responsables. Esta es una llamada a la responsabilidad. La misericordia de Dios no es en perdonar al que no se arrepiente, en tapar con una manta hasta lo que está podrido. No. No te arrepientas, Dios te perdona. Eso no es la misericordia de Dios. No. La misericordia de Dios es decirte, mira, si te arrepientes, siempre hay perdón. Siempre, en esta vida. Así como Jesús les dio un tiempo a Jerusalén, 70 años, para aceptar su mensaje, porque son sus contemporáneos, les dio ese tiempo. Y dice el Evangelio de San Lucas, versículos antes, dice, como no conociste el día de tu visitación, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos? Pero tú no has querido. Entonces ahí les profetiza su ruina, porque no han querido. Muchos no quisieron y les dijo, vendrá la ruina, castigo de Dios. Eso es una advertencia. Fíjate, hay un tiempo de misericordia. Todos podemos tropezar, todos podemos pecar, nadie se salva. Y Jesús les dio a ellos 70 años. A nuestra iglesia le va a dar tiempo hasta el fin del mundo. Y para cada uno de nosotros, nuestro fin de nuestro mundo, cada uno, la muerte. Hasta ahí Dios siempre tiene misericordia. Por eso hagamos lo que hagamos, Dios siempre tiene su perdón para nosotros. Tiene su perdón. Eso es. Dios tiene su perdón. Y por otra parte, con esto Jesús nos está diciendo, mira, yo cuento contigo. Yo sé que tú puedes cambiar si te apoyas en mí. Tú no eres un inútil. Tú eres una persona responsable, que tiene inteligencia, que tiene buena voluntad, que tiene mi gracia, que tiene mi perdón. Tú puedes recibir esa ayuda de Dios. Tú puedes cambiar. Eres responsable. Y eso, queridos hermanos, lo vivimos todos. Si no, ¿por qué nuestras autoridades meten a la gente en la cárcel? Porque han sido irresponsables. Se les perdona, se les ama, pero se les mete a la cárcel para que cumplan una pena. Jesús también aplica esa filosofía aquí. Somos responsables. En la muerte, pasado el umbral de la muerte, ya no hay misericordia, solo justicia. Pasado el fin del mundo, ya no hay misericordia. Hasta ese momento previo antes al encuentro con el Señor último, hay misericordia. Reina la misericordia. Ahora es tiempo de misericordia. Tiempo para todos nosotros. Por eso nunca podemos desconfiar del Señor nosotros. Nunca, nunca, queridos hermanos. Pero esa misericordia es para aquel que la acoge, esté como esté, que quiere cambiar con la gracia de Dios, que quiere cambiar. Y por otra parte, queridos hermanos, aquí el Señor nos llama no solamente a, prepararme para ese día del juicio particular o el juicio final que nos toca, sino también aquí este Evangelio nos llama a trabajar en este mundo. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los tesalonicenses, hemos escuchado. Hermanos, les dice, les hemos dado esta norma. Fíjate qué norma tan simpática. A ver, ¿qué norma dio el apóstol San Pablo? A ver si se han dado cuenta. A ver, ¿qué dijo San Pablo? A ver, vamos, ¿qué dijo? A ver, señora Mari. A ver, la señora Mari está bien concentrada. A ver, ¿qué dijo el apóstol San Pablo? Una frase que les va a gustar a las señoras
y a algunos caballeros también les va a gustar. Una frase que cogieron, que copiaron los comunistas. A ver, ¿qué dijeron? El que no trabaja, que no coma. Qué bonito, ¿verdad? Qué simpático. Pues esa frase es del apóstol San Pablo. El que no trabaja, que no coma. Y dice a continuación, porque nos hemos enterado que algunos viven muy ocupados en no hacer nada y metiéndose en todo. Qué irónico, San Pablo. O sea, muy ocupados en no hacer nada. Fíjense, qué chistoso, ¿no? Está muy ocupado y no hace nada. Pues dice San Pablo, no, que hay que trabajar. Con esto, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La iglesia en toda su época va a vivir momentos de angustia. O sea, tu vida, cuidado, por servir al Señor, no te la esperes un romance con Dios, ni un romance va a ser tu familia. No, ni tu trabajo, ni el mundo, no. Aquí está la Biblia. Dice Jesús aquí, les perseguirán, les entregarán a la cárcel, los pondrán delante de los gobernadores, los reyes, por mi culpa, porque ustedes viven mi palabra. ¿Eso qué es? ¿Eso es pasarlo bien? ¿Eso es romántico? ¿Eso es romántico? Si te meten en la cárcel ahora, ¿sería eso romántico? No es romántico. Esta es la descripción de la vida de la iglesia. La providencia de Dios no nos va a ahorrar sacrificios. Y más, fíjate, un sacrificio terrible que le va a exigir a la iglesia es el espíritu de discernimiento en todas las épocas. Es decir, a ustedes Jesucristo les va a poner una tentación. Fíjate, va a permitir que vengan falsos mesías, falsos salvadores, que les van a decir, sígueme a mí, yo soy la salvación, yo soy el modelo de vida. Así como hubo en tiempo del Señor, va a haber en todas las épocas. Aquí lo ha dicho Jesús. Dice, cuidado que nadie les engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy. Fíjate, hoy no hay falsos mesías. Hay, queridos hermanos. Hoy no tenemos la tentación de seguir falsos mesías. Es palabra de Dios, no es palabra del Padre. Lo ha dicho Jesús esto. Hay falsos. Y el Papa Francisco nos ha dicho que hay ideologías que se están metiendo y quieren ser dictadores, imponerse a toda la humanidad. Lo ha dicho el Santo Padre. Y hay una guerra para destruir la familia. Por ejemplo, frases que ha dicho. Yo solamente quisiera invitarles a algo. Esta palabra que ha dicho el Señor, considérenla. Muchos vendrán en mi nombre. En toda tu vida tienes que examinarte si lo que estás viviendo es cristiano. Tienes que examinarte en toda tu vida, toda tu vida. Es un gran examen que hay que hacer. Hoy, sepan, hoy por hoy tenemos grandes falsos mesías. Para nuestros jóvenes les están poniendo falsos mesías que se ocultan en estas ideologías. La ideología de género, por ejemplo, es una ideología que se mete en lo más central de la persona. Central. Se le dice, mira, tú haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Esa es la ideología de género. Haz lo que te guste. Sea bueno, sea malo para Jesucristo, haz lo que te guste. Haz lo que te guste.
Y a nuestros jóvenes les dicen, fornica, no pasa nada, te cuidas, preservativos, tienes tu novia, tu novio, pásalo bien. ¿Para qué te prohíbes? Goza de la vida. Te puedes desnudar, no pasa nada. Eso es cristiano. El Santo Padre este año, al empezar el año de la misericordia, nos ha dicho, la Iglesia tiene que despertar de un sopor que tiene. No vive la caridad. Quiero que vivamos, dice el Papa, que reavivemos en la Iglesia el vivir las obras de misericordia. Hoy hay un falso Mesías que te dice, ven, tú, primero tú, segundo tú y solo tú. Vive para ti, los demás que se los lleve el diablo. Tu profesión, tus estudios, tu dinero, tu felicidad, tú. Y ya vemos cuán poca caridad, qué difícil es conseguir misioneros, apóstoles en la Iglesia para trabajar gratis. Qué difícil. Tú, engorda tú. Ese es otro falso Mesías. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta, queridos hermanos? En desengancharnos para vivir para los demás. Otro falso Mesías. ¿Cómo se camufla? Sepan, fácil. Y aquí Jesús nos dice, ¿no? ¿Qué nos ha dicho Jesús a nosotros? ¿Cuál es la señal en que nos van a conocer? En que nos amamos como Él nos ha amado. Y amar significa servir. Dos Mesías que hemos descubierto aquí, falsos, que Jesús nos ha advertido. ¿Acaso ahora tampoco no hay guerras? ¿Acaso no hay persecución contra la Iglesia en todo el mundo? ¿Acaso hoy no se están dividiendo las familias, no se están rompiendo y cada uno hace lo que le viene en gana? Ahí está. Esa es la vida de la Iglesia. Pues en esta situación así, tan dramática, Jesús ha querido a su Iglesia acompañarla. Y Jesús ha querido, como a los apóstoles, siempre tener un grupo de personas misteriosamente que de alguna manera reciben más bendición, como ustedes, que tienen un poco más de fe. Por eso Dios necesita de cada uno de nosotros para entrar en este mundo y transformarlo. Cada uno de nosotros. Esto es lo que nos dice en el Evangelio de hoy. Por eso miren, yo al terminar este año de la misericordia, yo quisiera invitarles a ustedes. Hemos visto dos falsos mesías. Hay que derrocar sobre todo al segundo, la falta de caridad. Nuestro señor arzobispo nos ha dicho, constituyan las cáritas parroquiales. ¿Qué es la cáritas parroquial? ¿Tú eres enfermera? Pues mira, ¿cuánto tiempo quieres dar para cuidar, por ejemplo, a algún anciano enfermo? Ahí está. ¿Estás jubilado y quieres atender, por ejemplo, padre, quisiera visitar a los enfermos? ¿Cómo puedo trabajar en la parroquia? Ahí está. ¿Estás retirado? Padre, ¿cómo puedo yo incluso, pues, voy a encargar para amar a los demás, incluso barrerle su casita, por ejemplo? Vivir la caridad. ¿Eres abogado? Padre, cuando tenga alguna persona pobre, mándemela, no le voy a cobrar nada, le voy a ayudar en su juicio. Soy médico, padre, cuando haya enfermo, pásemelo, yo no le voy a cobrar nada. Un enfermo pobre, una persona necesitada, médico, abogado, ingeniero, padre, yo le construyo su casita o le hago el diseño gratis a un pobrecito. Soy maestra, padre, tengo tiempo, puedo dar clases extra a los niños. Gratis. Eso es caritas, eso es caridad. Padre, estoy retirado, puedo visitar ahora a los enfermos, por ejemplo. ¿Cuántos hay? No solamente enseñarles de Dios, sino ayudarles a limpiar su casita, ancianos, etc. Yo, padre, soy taxista. Me ofrezco, miren, todos los lunes les llevo a las hermanitas, si acaso, a traer la comida para el comedor. Soy taxista. Así. Todo lo que ustedes pueden hacer para servir. Es una tarea. Yo no puedo, el Evangelio no hay que pintarlo así nada más, de una manera general, sino
aterrizar en esto. Nuestro arzobispo nos ha pedido, nos ha dado la meta, para el 24 de este mes ya tenemos que tener el equipo de Cáritas Parroquial. Y hay muchos aquí que están haciendo. Ustedes creen cómo se mueve todos los jóvenes, todas las labores que hacen ellos en la catequesis, en el comedor, también en las hermanitas cómo llevan toda la cuestión de aquí tenemos unos consultorios, toda esa labor, la catequesis, la adoración perpetua, algunos se ayudan con los enfermos. Y alguno no sabe hacer nada, pero sabes coger una escoba, pues ya le limpio la iglesia yo todas las semanas. Ahí está. Cáritas, caridad, es eso. Un Mesías, queridos hermanos, falso, que se está metiendo y nos está diciendo, vive para ti, solo para ti. Puedes dar mucho. Y eso sin complicarte, sin hacer grandes cosas. Irradiemos esa caridad, queridos hermanos, que quiere nuestro Santo Padre. Que vivamos las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo. ¿Cuántos de aquí podrían decir, Padre, yo pues me voy con un grupo de personas, me puedo organizar para visitar a los enfermos incluso de los hospitales? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Por vivir este amor a los demás, para que no nos dejemos seducir de estos Mesías que nos dicen, goza tú de la vida. Vienen vacaciones, túmbate en la playa a gozar. Un cristiano, ¿cuál es la playa para el cristiano? Misiones, servir al pobre, ayudar a los demás en vacaciones. Esa es la vacación del cristiano. Yo le pido eso a nuestro Señor, al Señor de los milagros, a nuestra Madre la Virgen, que a todos, queridos hermanos, nos dé no cansarnos de hacer el bien, de sembrar amor en los demás, de sembrar esa misericordia que Dios nos ha dado. Si la iglesia va a vivir en momentos de dificultad siempre, el cristiano no es un peleón, no pelea con personas, incluso les diría, no pelea con ideologías, muy importante. El cristiano no es que ha sido suscitado para pelear, no. Un cristiano, como el Papa nos está diciendo, ha nacido para sembrar amor, sembrar el bien, hacer todo el bien que pueda, para sí mismo, santificarse, amar a Dios, en su vida reflejar siempre a Dios, siempre su amor, y a los demás también, a los demás también. Nada más, queridos hermanos, me estoy extendiendo, hasta quería contarles un cuento, una historia que narró el Papa, que es modelo en este año de la misericordia, pero se termina. Vamos a orar. Yo les pido, al salir de la misa, me buscan, Padre, yo quiero participar en esto, en la Cáritas Parroquial, pues fenómeno. Entonces, nada más, queridos hermanos, ahora pues continuamos con nuestra Santa Misa. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.